Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes. Muy buen día a todos. Nuevamente agradezco al Instituto Potosino de Bellas Artes y a su directora, a nuestra querida amiga Marta Ocaña, por estar nuevamente esta tarde con ustedes. Quiero comentarles ahora sobre un tema que me parece interesante y que en el último video lo dejé, digamos, incompleto, que sería el arte y la pandemia. Puede ser que hay gente que diga que hablar de arte durante un periodo de pandemia pues puede ser un poco cruel, pero realmente si uno revisa nuestra historia en Occidente, por lo menos en Occidente, nos vamos a dar cuenta que el arte y la pandemia van juntos. En muchas de las pandemias que han pasado por la parte occidental, de Europa occidental y de América Latina. Quiero empezar primero con la pintura. Hay una pintura que me parece interesante, que quiero hablar de ella, que es la de Bruegel, que es El triunfo de la muerte. Ustedes la pueden encontrar en el Museo del Prado y realmente podemos ver en esta pintura diversas formas en que la muerte ha triunfado, por lo menos en el occidente, y entre ellas obviamente la pandemia. Pero también podemos encontrar dos pinturas, o más bien dos imágenes religiosas en las pinturas del periodo colonial en México y también de España. Una es sobre San Roque y el otro es sobre los santos Cosme y Damián. San Roque es el protector contra las pestes. En la Nueva España, en algunos de los templos que hay aquí en el país, se encuentran algunas pinturas de San Roque, o la podemos encontrar con otras imágenes de santos. Pero durante el periodo novohispano, pues era uno de los santos que se les rezaba y se les hacía procesiones cuando había epidemias. Entonces, por lo menos con la pintura. La narrativa nos ha dejado muy buenas obras. Yo creo que uno de los libros más interesantes escritos en el siglo XVIII es de Daniel Defoe sobre el diario del año de la peste. Daniel Defoe describe la peste que hubo en 1665 en Londres y lo hace de una forma muy literaria. Cualquiera que lo lee pensaría que realmente es una memoria de lo que le haya pasado, pero no. Daniel Defoe nació en 1660, tenía 5 años cuando ocurrió la peste. Y este libro lo escribe de una forma muy literaria, pero también podemos encontrar, digamos, la parte periodística del escritor. Y a los historiadores nos interesa este libro porque nos da una idea de cómo pudo haber ocurrido la peste en una ciudad como Londres. Y uno al leer este libro también nos vamos a dar cuenta que hay cosas que estamos viviendo con esa pandemia del coronavirus. Otro de los libros que es interesante leer es el libro de Albert Camus, que se llama La peste, que habla sobre cuando llega la peste a la ciudad de Orán, en el norte de Argelia, y que cuando uno lo ve, o más bien cuando lo lee, y cuando empieza a hablar sobre las ratas que aparecen muertas en el edificio y en la ciudad, uno inmediatamente sabe que es la peste. La peste se propaga a partir de las pulgas que traen las pulgas de las ratas y que después pasan a los seres humanos, se infectan y entonces se inicia el contagio. Otro de los libros que conocemos más es Gabriel García Márquez, que no ha leído, yo creo, El amor en los tiempos del cólera. Y un libro que me interesa mucho, que es muy interesante, es una novela biográfica de Patrick Delville, que se llama Peste y cólera, que habla sobre la vida de Alexander Yersin. Alexander Yersin formó parte del equipo francés del Instituto Pasteur en París. Después se va a la zona de Indochina y hace un importante trabajo sobre las epidemias en esta zona del mundo. Y a partir de él, que él es el que describe realmente el causante del cólera, de la peste, el virus lleva su nombre. Es un libro que es muy interesante y es biográfico, como les había comentado, y yo creo de los libros más fáciles de encontrar en las librerías que pueda haber aquí en San Luis. Dejó una muy buena memoria en Vietnam, que incluso su lugar donde vivió está considerado como un museo, y el lugar donde murió se levantaba, dicen que una pagoda en Vietnam, y las calles que llevan su nombre se conservaron después de la guerra con Vietnam. Muy bien. Otras de las formas que hay dentro del arte tiene que ver con la escultura. Si uno recorre los panteones de este país o otros lugares de Europa, vamos a encontrar esculturas relacionadas con la muerte. Entonces el arte funerario también.
Y ya en el siglo XX pues tenemos la fotografía, por un lado, la caricatura que yo les había comentado la vez pasada, que puede ser que suene algo trágico o algo, no sé, como la gente lo pueda tomar. Yo creo que la caricatura actualmente es una de las formas de manifestación de arte más comunes. Y por último, pues no hay que olvidarnos del graffiti. En algunos lugares del mundo donde hay problemas de comunicación o de difusión del virus del coronavirus, la gente está usando el graffiti para difundirlo. En Brasil, en Ecuador, en fin, hemos visto varios grafitis que han publicados en los periódicos donde se ha usado como un medio para difundir el coronavirus entre la población. Bueno, yo les invitaría nuevamente a pensar en que la pandemia, en este momento que nos hemos quedado encerrados en casa, pues hay que buscar la forma de que la gente lo manifiesta a través del arte. Por ejemplo, invitando a los niños que dibujen lo que ha significado para ellos el encierro. No deja de ser una manifestación artística. Muchas gracias. Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes.